Seguimos en la central de informaciones de RPP. Nos acompaña Rolando Liendo, él es gerente de la empresa Lolimsa, ¿no? Lolimsa. Y es que debemos indicar que hace aproximadamente 3 meses se lanzó el plan piloto, el piloto del primer centro de almacenamiento de historias clínicas. Esto como parte de la alianza entre los recursos estatales del Fondo para la Ciencia y Tecnología, con una inversión de $100.000 y el aporte de la empresa internacional Lolimsa, que es una firma de automatización tecnológica médica en Perú. Bienvenido, señor Liendo. Por favor, si nos puede, ¿cómo les ha ido? Ustedes han lanzado este piloto hace 3 meses. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Y cuál es la meta? Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Este es un centro de almacenamiento de historias clínicas. Este es un proyecto financiado por Lolimsa y por el FINCIT, que es este Fondo de Inversión en Ciencia y Tecnología para proyectos en Perú. La idea es que la historia clínica electrónica por fin pase del medio documental del papel a un medio electrónico, ¿no? De manera que cualquier paciente pueda disponer de esta historia clínica en cualquier hospital que se encuentre en el país. Por ejemplo, si usted tiene una atención hoy a las 3 de la tarde en una clínica A, va a atenderse a la clínica B a las 5 de la tarde, ya su historia clínica esté totalmente actualizada. Podría compartir los resultados de una ecografía, de una tomografía, no necesitaría volver a realizar la prueba y obviamente no encarecería el tema de la atención. Estamos hablando de la historia clínica electrónica. Sí. Incluso ya se había aprobado en el Congreso un proyecto de ley que obliga a esto, a implementarlo. Hay un plazo incluso, ¿no? Sí, nosotros en realidad celebramos porque parece que es una política del Estado ya empezar a automatizar todos los procesos. Hace unas semanas se lanzó la factura electrónica. Ya no se va a emitir papel para hacer una factura, sino va a ser a través de medio electrónico. Y también hace algunas semanas se aprobó la obligatoriedad de llevar historias clínicas electrónicas, para lo cual las entidades tienen un plazo de 5 años. Acorde con esta normativa y esta tendencia tecnológica, la empresa Lolimsa lanza este centro de almacenamiento, porque se va a requerir tecnología para que estas empresas, las clínicas y los hospitales, tengan repositorios de sus datos, o sea, dónde van a almacenar estos datos que ellos quieren compartir, porque tienen que ser lugares muy seguros, lugares de alta disponibilidad, lugares donde se pueda hacer consultas desde cualquier parte del país, ¿no? Ahora, ¿de qué manera va a ayudar a los pacientes y a los mismos hospitales? Bueno, todos hemos sido testigos que cuando un paciente visita un hospital, que puedan conseguir su historia física debe tomar en un sitio bien organizado unos 30 minutos y en un sitio mal organizado unas 2 horas. Un hospital del Estado, Dios mío. Bueno, sabemos que la organización tiene una tarea pendiente en los hospitales del Estado. Y a veces en los nosocomios del Estado llegan a perderse las historias clínicas. Totalmente, el índice de pérdidas se encuentra entre 17 y 18% de historias. Con este sistema eso no podría pasar. No, la probabilidad es mínima, o sea, 0.001%, y es básicamente por error de algún dato, ¿no? El nivel de confiabilidad es muy cercano al 100%. ¿Y el ahorro de cuánto sería? Cualquier paciente va a tener su historia clínica en el momento y ello va a significar un ahorro en procedimientos, papeles, tiempo, entre 80 a 100 millones de dólares por año para el sector salud, ¿no? Nosotros somos uno de los convencidos, dada nuestra experiencia en el sector salud, que los problemas de estos hospitales estatales más son problemas de calidad de gasto, de procesos, de cómo mejorar, más que de cantidad. O sea, pueden duplicar el presupuesto y no pasa nada. Pero sin embargo, con actividades como la creación de la historia clínica electrónica,
van a reducir sus procesos y se van a generar situaciones muy beneficiosas para los pacientes, quienes van a poder ser atendidos en tiempos más cortos, van a permanecer en los nosocomios menor tiempo, no es gente que normalmente tiene que ir 5 o 6 horas a un hospital para una atención, cuando tranquilamente podría ser atendida en 30 minutos o en 45 minutos y el resto del tiempo estar trabajando. Y un dato que usted señalaba que es muy importante, que este expediente pueda ser compartido entre las clínicas y los hospitales, que no es necesario hacer otra vez una historia clínica, ¿no? Definitivamente. Ya ahí ya entraría a la computadora y ya sabría todos sus datos. Y todos los datos confiables, fidedignos, que facilitarían otra labor, Raquel, que es la auditoría médica. Es decir, es imposible que se pierda una atención, es imposible que se modifique un diagnóstico, una dosificación. Entonces las auditorías médicas serían sumamente transparentes, se podría detectar con mucha facilidad si hubo negligencia, impericia, mala práctica de los médicos, lo cual contribuye obviamente a la calidad de la atención hacia los pacientes. Sí, pues porque muchas veces cuando ocurre una negligencia médica, bueno, se piden los expedientes, ¿no? Los certificados, toda una serie de documentos que a veces no están, o no se hicieron, o se perdieron. O se hacen después. No, eso. Claro. En cambio, con esto, con este sistema electrónico... Es imposible porque queda un rastro tecnológico de a qué hora se hizo, quién lo hizo, desde dónde se ingresó la información. Aunque ahora usted sabe que los delincuentes, ¿cómo le llaman? Los hackers. Los hackers lo pueden todo, lo pueden todo, pero ahí también supongo que cuentan con supervisores. Por eso el centro de almacenamiento de datos, ¿no? Porque si yo tendría las historias clínicas en mi computadora, yo sería más susceptible de ser accesado por algún hacker. En cambio, estos centros tienen más controles, los controles son tipo bancos, donde hay información financiera. No somos susceptibles de algún ataque, pero obviamente tenemos mejor respuesta, ¿no? En la región, ya otros países están con este sistema de las historias clínicas electrónicas. Sí, desde el año pasado la historia clínica electrónica es obligatoria en Estados Unidos. En algunos países como Panamá, Uruguay, también ya es de carácter obligatorio. Y aquí en Perú ya se dio la ley, va a ser obligatorio, solo que han dado un plazo de 5 años para que hospitales y clínicas puedan adecuarse a la misma, ¿no? Ahora, el Olimsa es una firma internacional. ¿Ustedes también dan asesoría en Puerto Rico? Sí, en realidad nosotros somos una firma que opera ya en 12 países, exclusivamente en el tema de salud. O sea, nuestro core business, nuestra actividad principal es automatización de hospitales y cuidado de la historia clínica, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, la historia clínica manual, como está hoy, es el documento más inseguro que existe, porque es un folder con hojas que ni siquiera están numeradas, foliadas y donde se pueden desaparecer cualquiera de estas hojas. Por lo que la historia clínica electrónica representa una gran oportunidad para mejorar el sistema, ¿no? Eso, por ejemplo, grafica lo que es la historia clínica electrónica, ¿no? Sí. Estamos hablando ya de algunos paradigmas en el sector salud. Antes se hablaba del consultorio automatizado, pero ahora se habla de la habitación automatizada. Es decir, donde en un solo monitor el paciente pueda tener la historia clínica, la enfermera pueda colocar si el paciente reaccionó positivo o negativamente a un medicamento, el médico pueda tener toda la imagenología, radiografías, ecografías, todo en el mismo sistema, ¿no? Puedan haber plataformas transaccionales que no se necesite llevar tu DNI, sino simplemente colocar tu huella digital para ver si tienes un seguro, no tienes un seguro, qué te cubre. Es decir, organizaciones cero papeles, ¿no? Organizaciones en las cuales el paciente pueda ser atendido rápidamente y con buenos niveles de calidad de la atención. ¿Ahí qué es eso? ¿Es un comparativo? Sí, son los flujos que sigue un paciente y los puntos donde se incrementan los costos reales, ¿no?
uno de los grandes problemas de los hospitales es que no conocen sus costos hospitalarios, o sea, no saben cuánto les cuesta exactamente una histerectomía o una apendicectomía, ¿no? Es porque carecen de niveles de automatización. Y en las clínicas donde ya está en práctica este sistema electrónico, Sí. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué ventajas, qué beneficios han podido ver? A diferencia, sí. Comparando, ¿no?, con lo que fue antes. Se experimentan, por ejemplo, reducciones de costos hospitalarios del orden entre el 20 al 30%. Niveles de satisfacción del paciente encima del 50%. ¿Por qué? El paciente siente que el médico dispone de toda la información. O sea, con un solo clic, el paciente podría ver, por ejemplo, su nivel de azúcar en la sangre de los últimos 48 meses en una gráfica. Entonces el médico se da cuenta inmediatamente que ese paciente podría estar deslizando un cuadro diabético, ¿no? Y le da probablemente dieta, tipos de ejercicios o dependiendo de en qué estado se encuentre alguna medicina. Y no estar con las hojas, ¿no? Imagínate, porque a veces no le porque cuando uno va no al consultorio, bueno, le dan los últimos, ¿no? Los últimos reportes, que pueden ser 3 hojas, pero no todas, pues porque si no estuviera así, ¿qué le pasó en mayo? ¿Cómo estuvo, no? En febrero, en el verano, el año pasado. No, en cambio, con este sistema electrónico, claro. Y lo has definido perfectamente, porque el médico tiene en promedio entre 15 a 20 minutos para atenderte y no tiene ninguna posibilidad humana de revisar 48 exámenes de laboratorio. Mientras para la computadora esto es extremadamente simple. Un clic y te muestra tu nivel de triglicéridos de los últimos 4 años. O glucosa. O le cuento el caso, por ejemplo, de una pariente que tenía, ella constantemente era vista por un médico, y le cambiaron de médico, no, por una emergencia, y no sabía nada de la paciente, y le tenía que contar toda la historia, porque no tenía a la mano, ¿no? Le tenía que contar todo, ella le tenía que contar, tenía que ver los últimos, y tenía que hacer nuevos exámenes, porque el doctor no sabía nada de ella. Y se hubiera ahorrado todo eso, pues supongo yo, con este sistema, ¿no? Totalmente. Lo que has comentado es muy común en hospitales y en clínicas privadas. Este hecho se repite en un 30 a 35% de los casos, porque no disponen de la información, ¿no? Básicamente quien dispone de información es el médico que te está tratando, pero en casos de alguna hospitalización, una interconsulta o una emergencia, como fue tu caso, se requiere pues tener toda la información en resúmenes para que pueda estar disponible. Bien, muchísimas gracias al señor Rolando Liendo, gerente de LOLIMSA, por haber estado aquí en la Central de Informaciones. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Breve pausa y ya regresamos con más noticias.